Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la controversia sobre Adán y Eva. Como nadie estuvo presente en el origen del mundo, la vida y los humanos, y como hasta ahora nadie ha podido presenciar la creación de alguna nueva materia, biomolécula u organismo vivo, solo se puede teorizar que una de dos: o el universo es producto de sucesos al azar, o apareció por un acto de diseño inteligente y creación sobrenatural. También, mientras se está cumpliendo la profecía de Daniel que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, se han estado publicando argumentos prácticamente incontrovertibles en contra de la teoría del origen de la vida por obra y gracia de la casualidad y del origen de las especies por evolución a partir de un ancestro común de tipo bacteria. De acuerdo con los científicos, incluyendo un ganador del premio Nobel, no hay una tercera posibilidad. Lo interesante es que a partir de 1953, menos de 100 años después de publicado El origen de las especies de Carlos Darwin en 1859, cuando J. Watson, F. Crick y M. Wilkins Nobel 1962 descubrieron la estructura en doble hélice de la molécula del ADN, por su complejidad se puso en duda la teoría de la evolución. Este descubrimiento fue fundamental para el entendimiento de la vida y trascendental para el inicio de la era moderna de la biología y las nuevas ciencias de la genómica y biología molecular, y en contra de la predicción de Watson de que el ADN sería el último clavo del sarcófago de Dios, se empezaron a publicar muchos hallazgos descartando la evolución. El descubrimiento del código genético, el llamado libro de Dios presente en el ADN del núcleo o yema del huevo o cigoto, en donde están escritas todas las cosas que son luego formadas en los organismos sin faltar una de ellas, así como la extraordinaria complejidad de las proteínas, las células y sus organelos. Ya no hubo duda de que ninguno de estos apareció por azar, sino que necesariamente fueron diseñados y creados. La asombrosa armonía en la anatomía e intrincadas funciones de los tejidos, órganos y sistemas de los seres vivos, y los asombrosamente bien programados procesos por medio de los cuales la información del núcleo celular se traduce en acciones como la producción controlada de miles de enzimas y otras proteínas, hace ridículo creer en su origen por azar. Aún la estructura y perfecto balance entre las fuerzas positivas y negativas de todos los átomos hace totalmente inverosímil creer que la materia se originó espontáneamente cuando a la nada se le ocurrió apretarse y explotar. Esta es la teoría del Big Bang, formando por casualidad átomos de hidrógeno y helio que quién sabe cómo formaron estrellas y galaxias. Ante los conocimientos actuales de la tabla periódica de los elementos, en los que hay brechas insalvables después del boro y el litio, creer que por evolución estelar y fusión, o sea unión, o fisión, o sea fractura, de unos elementos se formaron todos los demás, unos 95 conocidos, es tan infantil como creer en que por evolución y sucesos aleatorios, un sapo, poco a poco, se transformó en príncipe. Es abrumadora la cantidad de hallazgos científicos acumulados en los últimos 30 años que apoyan la teoría de que en el principio, en 6 días, creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y que necesariamente por un acto sobrenatural, el Creador hizo el universo, la vida, plantas, animales y humanos. Cada día se acumulan más evidencias y argumentos para creer que Dios es el que a todos da vida, aliento y todas las cosas, y que de una sangre hizo todo el linaje de los humanos para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen al Señor su Hacedor, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Por más de un siglo, muchas universidades cristianas sufrieron el acecho, crítica y burlas de los evolucionistas por creer en Adán y Eva como personajes históricos, pues ellos lo calificaban de un mito. Pero todo eso cambió cuando ya entrado el siglo XXI se descubrió que genéticamente la especie Homo sapiens necesariamente desciende de una sola primer pareja de humanos.
Y es importante que Adán y Eva tuvieron que aparecer simultáneamente, en el mismo lugar geográfico, en el mismo momento histórico, perfectamente desarrollados y fértiles, y con todos los órganos, hormonas, instintos y capacidades necesarias para tener relaciones sexuales, engendrar descendientes, darlos a luz, amamantarlos, cuidarlos y criarlos. Entre los múltiples conocimientos científicos relevantes a este respecto están que en 1910 Thomas H. Morgan, Nobel 1933, descubrió que los cromosomas son pares y que su número es característico para cada especie, y que las células reproductoras, o sea los gametos, espermatozoides y óvulos de la madre y el padre, contribuyen cada uno con la mitad de los 46 cromosomas del huevo humano. Además, que hay 22 pares de cromosomas llamados somáticos, que son homólogos, que desarrollan todos los órganos comunes a ambos sexos, y que hay 2 cromosomas sexuales, el X y el Y, que no son homólogos, pues heredan diferente información, y que son los responsables de desarrollar los órganos, funciones y hormonas sexuales, que son diferentes en las mujeres con fórmula cromosómica sexual XX y los varones con fórmula cromosómica sexual XY. Además, en 1943, Oswald Avery, C. MacLeod y M. McCarthy descubrieron que el cromosoma X es 20% mayor que el Y, por lo que la hembra tiene un genoma 1% mayor al del macho, y con ello más órganos, hormonas y funciones relacionadas con la reproducción, como el útero, la menstruación, la capacidad de embarazarse, engendrar, dar a luz y amamantar a los hijos. También se descubrió que el cromosoma sexual Y es incluido en la mitad de los millones de espermatozoides producidos diariamente en los testículos de los mamíferos machos, y que en el cromosoma Y están los genes que determinan el sexo masculino, la formación y función de los testículos, los espermatozoides y la hormona masculina testosterona. En contra de un solo Adán y una sola Eva, existe una teoría basada en suposiciones que dice que pudieron haber aparecido en distintas partes del mundo y a distintos tiempos varios Adanes que, por tener puras hijas, perdieron su capacidad de heredar su cromosoma Y, pero la evidencia científica es que toda la humanidad procede de una Eva y un Adán. Hay estudios recientes de filogenia, o sea de parentesco genético, que descubrieron que todos los cromosomas Y descienden necesariamente de un solo y primer ancestro humano varón, al que los científicos, evolucionistas y anticreacionistas denominaron el Adán cromosoma Y. Esto descarta la teoría de que el humano por evolución descendió de los simios. Octavio Rico, un reconocido evolucionista, dice: la filogenia molecular ha encontrado una amplia gama de marcadores genéticos que explicaría el origen de los linajes moleculares de las mujeres escritos en el ADN mitocondrial, que es transmitido exclusivamente por la madre en las mitocondrias del óvulo, y de los varones escritos en el cromosoma Y, que también es transmitido exclusivamente por los varones. Tal y como sucede con el ADN mitocondrial, Dorit y colaboradores descubrieron que un segmento, o sea un intrón del cromosoma Y con 729 bases o nucleótidos, no está sujeto a las recombinaciones como lo están el resto de los genes. Esto permite rastrearlo hasta su origen en el llamado Adán cromosoma Y el primer Homo sapiens varón, ancestro de todos los demás varones. Además, por rastreos filogenéticos basados en la acumulación a través de las generaciones de mutaciones en el cromosoma Y a un ritmo conocido, se puede calcular cuándo existió el primer varón. Estos cálculos se hacen más precisos al correlacionarlos con los rastreos filogenéticos similares hechos en el ADN mitocondrial, o sea, de la madre. En resumen, tanto los estudios de Lowe y Scherer, Gibbons y la magnífica revisión hecha por D.C. Whelan apoyan estos hallazgos del Adán cromosoma y la Eva mitocondrial. Pero además han dado poderosos argumentos que sugieren que el Adán cromosoma Y la Eva mitocondrial
aparecieron hace apenas unas 200 generaciones, o sea, 5 a 6 mil años, cifra muchísimo menor a la de 1 a 3 millones supuesta por los evolucionistas. También se comprobó que genéticamente todos los neandertales no fueron humanoides, sino verdaderos Homo sapiens, y que la comparación de los genomas del humano descubierto en el 2003 y del chimpancé descifrado en el 2006 encontraron diferencias que concluyen que no tienen parentesco genético, o sea, filogenia, y que las diferencias en el cromosoma Y de ambos rebasa el 70% y no solo el 2 a 5% que los evolucionistas habían supuesto. Al respecto, Ernest Mayr reconoció que una especie está formada por los seres que pueden engendrar hijos fértiles, y los changos con los humanos no pueden engendrar hijos. Así, a la luz de la genómica, es ridículo seguir afirmando como Darwin que los simios y humanos se originaron de un ancestro común que existió hace unos 8 millones de años. Así, porque Dios en la Biblia lo dice, y los hallazgos científicos cada vez en forma más contundente lo apoyan, nosotros también creemos en la historicidad de Adán y Eva. La Biblia dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas y vanas discusiones y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, han errado en cuanto a la fe. Reconoce pues que el Creador es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.